Buenas noches, docentes y compañeros. Daré a continuación mi trabajo de titulación, cuyo título es Fortalecimiento de políticas públicas para el manejo integral de VIH en pacientes gestantes. Bien, continuando con la introducción, tenemos que el virus de VIH sigue siendo un gran problema a nivel mundial y es un virus que continúa su transmisión en todos los países. Al día de hoy se ha cobrado alrededor de 40.1 millones de víctimas. Para el año 2021, la OMS reporta que hay alrededor de 38.4 millones de personas viviendo con VIH. Alrededor de 25.6 millones se encuentran en la región africana y 2.1 millones se encuentran en la región latinoamericana, donde está nuestro país, Ecuador. Cabe destacar que la paciente gestante portadora de VIH que no se encuentra bajo alguna terapia antirretroviral tiene alrededor del 25% de transmitir este virus en el embarazo, ya sea durante la propia gestación o el parto vaginal o en un 20% durante la lactancia materna. Cabe destacar que este paciente puede pasar hasta 10 años asintomático de conocer su estado serológico si no se ha hecho una prueba de tamizaje. Además que tenemos que la transmisión materno-infantil representa el 90% de la forma de infección de este virus en la población pediátrica. Continuando con el problema, tenemos que en el Ecuador existen 45.056 personas portadoras del virus de VIH. Este valor fue reportado en el año 2020 y el grueso de esta población se encuentra entre los 15 a 49 años de edad. En la siguiente tabla podemos ver cómo a lo largo del tiempo se han ido aumentando el registro de casos mediante la mejora de políticas públicas como es el tamizaje universal. Tenemos que el mayor pico fue en el año 2009 con 5.336 casos, posteriormente hubieron descensos con luego otro repunte en el año 2016 y luego en el año 2019 se reportaron que hubieron problemas económicos por parte del Ministerio de adquirir pruebas y además el inicio de la pandemia del COVID-19 también dificultó esta actividad. Por lo tanto, hubo un descenso marcado en el año 2020 con 3.823 casos registrados. Tenemos que de estos casos la mayoría se localizó en la provincia del Guayas con 1.211 casos, donde el grueso de estos se localiza en el sexo femenino con 815 casos y 396 casos en el sexo, 815 casos en el sexo masculino y 396 casos en el sexo femenino. Bien, continuando con la justificación de mi proyecto, tenemos que el VIH es un problema sobre para los países que se encuentran en vía de desarrollo porque cuentan con pocos recursos económicos, lo cual requiere la implementación de estrategias eficientes. ¿Qué quiere decir esto? Que me dé el mayor beneficio con la menor inversión posible. Entonces, estas tienen que ir enfocadas a las áreas preventivas, donde la piedra angular de esto es la terapia farmacológica, para lograr así reducir la incidencia de infección en la población pediátrica y así mejorando la salud tanto de madres e hijos. Cabe destacar que solo esta estrategia no es efectiva, tiene que ir acompañado junto a otras como es el diagnóstico temprano, atención médica multidisciplinaria, control de exámenes de laboratorio y, como ya se mencionó, el tratamiento antirretroviral. Tenemos que, de acuerdo al reporte de VIH dado por el MSP, en el año 2020 se tamizaron alrededor de 456.321 gestantes, de las cuales 572 dieron positivos para VIH y de esta cantidad 456 neonatos fueron expuestos a algún tipo de fluido de la madre. Y de toda esta cantidad, solamente 13 neonatos dieron positivo después de un seguimiento de 18 meses. Continuando con el trabajo, tenemos la siguiente pregunta de investigación. ¿Qué tan efectivo es el tratamiento antirretroviral administrado durante la gestación para prevenir la transmisión materno-infantil del virus? La cual será respondida más adelante con los resultados del trabajo. Como objetivo general tenemos fortalecer políticas de salud pública para el manejo integral del VIH en pacientes gestantes, lo cual haremos a través del cumplimiento de los objetivos específicos, en los cuales tenemos recolectar los datos demográficos de las pacientes portadoras de VIH, tabular, analizar e interpretar los resultados de las pruebas PCR obtenidos de los neonatos, los pacientes gestantes portadores de VIH, establecer si la terapia farmacológica o profiláctica aplicada a los pacientes en estado de gestación portadoras del virus es efectiva para prevenir la transmisión materno-infantil o transmisión vertical y por último plantear estrategias para el manejo integral de pacientes gestantes portadoras de VIH. Por lo tanto, ya mencionado la importancia de la profilaxis farmacológica, se establece la siguiente hipótesis. La correcta aplicación de la terapia farmacológica en pacientes gestantes portadoras del virus de VIH previene la transmisión materno-infantil del virus.
Continuando con el marco teórico, tenemos que la paciente gestante, la cual porta el virus VIH, puede transmitir el virus en 3 diferentes etapas. Durante la gestación, que es un periodo que dura 9 meses, durante el labor de parto, donde puede estar el neonato en contacto con lo que son fluidos y sangre de la madre, y por último, a través de la lactancia materna, que sigue siendo un fluido de la madre. Aquí tenemos lo que es un algoritmo para el diagnóstico en lo que es el primer nivel de atención de salud, donde comienza con consejería y consentimiento informado. Primero se aplica una prueba rápida, en la cual en caso de ser no reactivo se considera paciente no infectado. En caso de ser reactivo se realiza otra prueba rápida de tercera generación, pero de principio diferente. Actualmente también se puede aplicar una cuarta. En caso de salir negativa se manda una muestra para estudio limpio y para resultados cero discordantes para realizar pruebas más sensibles como puede ser una prueba de ELISA. En caso de ser positiva se procede a realizar la prueba GOLD estándar de diagnóstico como es la prueba Western Blot. En caso de ser negativo pues se considera paciente no infectada. En caso de ser indeterminado se procede a hacer una carga viral. Si sale detectable se considera infectado, si sale no detectable se considera no infectada. Y obviamente si esta prueba resulta positiva se la considera directamente una paciente infectada. Continuando con el tratamiento, esta es la piedra angular para prevenir esta infección al neonato, al producto. Y tenemos lo que es la targa, terapia antirretroviral de gran actividad, donde tenemos mezclado 3 fármacos, como es el tenofovir, eticitabina y efavirenz, que nos va a permitir 2 cosas muy importantes. Que la carga viral sea baja, alrededor de menos de 50 copias por mililitro, y además de tener alrededor de 350 células linfocitos CD4 positivos. Esto nos va a permitir que la paciente se encuentre inmunocompetente y evitar así las infecciones oportunistas. Continuando con la metodología de mi estudio, tenemos que es un estudio de tipo observacional, ya que no se manipulan las variables del estudio, es descriptivo, donde se busca establecer si hay una relación entre la terapia farmacológica y la prevención de transmisión del virus. Es un estudio transversal porque se hace en un periodo específico del tiempo, como es en el año 2018-2019, y es de tipo retrospectivo porque se revisa información que está registrada en el pasado, donde el objeto de estudio principal son los resultados de las pruebas PCR realizado a los neonatos del Hospital Matilde Hidalgo de Procel. Cabe destacar que esta información fue obtenida de forma secundaria en un trabajo previo cuyo título fue Prevalencia de VIH en pacientes embarazadas de la maternidad Matilde Hidalgo de Procel en los años 2018 y 2019. Cabe destacar que se obtuvo autorización de la médico directora asistencial, además que se firmaron compromisos de confidencialidad para el manejo de la información. Bien, continuando con la metodología, tenemos que mi universo estuvo constituido de 172 pacientes, donde estaban todas las gestantes portadoras del virus de VIH atendidas en el año 2018-2019 en la maternidad Matilde Hidalgo de Procel. Y la muestra, que estuvo constituida por 79 pacientes, fueron este mismo tipo de pacientes, pero que cumplían los criterios de inclusión. Cabe destacar que los criterios de inclusión fueron seleccionados de manera de poder estudiar a ese tipo de paciente que represente las mejores características para que la terapia farmacológica tenga la mayor posibilidad de éxito, y en los cuales fueron los siguientes: que la paciente no presente resistencia a antirretrovirales de primera línea de uso, que la paciente no registre suspensión o abandono de la terapia antirretroviral y que la paciente presente diagnóstico definitivo de VIH, ya sea antes del embarazo o como máximo después del primer mes de embarazo. Ahora, los criterios de exclusión fueron los siguientes: que la paciente haya sido diagnosticada después del primer mes de gestación. Segundo, que la paciente haya registrado resistencia a terapia antirretroviral de primera línea. Tercero, que la paciente haya sido enviada a otra unidad de salud, por lo tanto no se podía continuar con el seguimiento. Y por último, que la paciente no registre mala adherencia o abandono a la terapia. Continuando con los resultados, tenemos que en el año 2018 fueron captadas 38 pacientes y en el año 2019 41 pacientes. De acuerdo a la ocupación, tenemos que 48 de ellas eran amas de casa, 11 de ellas eran estudiantes, 16 no se dedicaban ni a estudiar ni a hacer ninguna actividad y solo 4 de ellas profesionales, por lo cual con este valor podemos inferir que entre menor sea la educación de la paciente, tiene mayor riesgo de padecer la infección por esta enfermedad. Continuando con los resultados, tenemos aquí la distribución de acuerdo a la edad por intervalo, donde el grueso de este grupo de pacientes se localiza entre los 25 y 27 años
con 15 participantes, y de 28 a 30 años, asimismo, con 15 participantes. Y muy bien, esta es la parte principal de mi estudio, es la que más me interesa. Cabe destacar que las 79 pacientes todas fueron embarazos únicos, no hubo embarazos gemelares. Además, no hubieron complicaciones en el embarazo donde se hayan registrado pérdidas de bebé o aborto. Por lo tanto, obtuvimos 79 productos, a los cuales se les realizaron prueba PCR para determinar si había presencia o no de infección por el virus de VIH, donde tuvimos 79 resultados positivos, dando así un 100% de efectividad de la terapia farmacológica para prevenir la transmisión. En base a eso, hemos establecido las siguientes propuestas, como son planes de educación continua, sobre todo al personal de primer nivel de atención de salud, donde vamos a fortalecer más que nada la captación de pacientes embarazadas en la comunidad, un correcto llenado del consentimiento informado, que es vital para poder hacer la prueba rápida de VIH, y en caso de que esta prueba resulte positiva, hacer un correcto llenado del formulario 053, que es la herramienta que me va a permitir pasar a este paciente de primer nivel de atención, ya sea al segundo o tercer nivel de atención, según corresponda. Esto va a estar a cargo del personal docente, tanto de los distritos como de las direcciones técnicas, y va a tener dos componentes: uno sincrónico, que va a ser presencial, más que nada que serán talleres prácticos y evaluaciones, y otro asincrónico, que a través de una plataforma virtual podrán revisar tanto videoclases como material bibliográfico. Como siguiente prueba tenemos pues asegurar una buena distribución de pruebas rápidas, que estará a cargo del personal de farmacia de los diferentes centros de salud. A través de un checklist se va a registrar la cantidad de pruebas disponibles, la fecha en que fueron recibidas estas pruebas, la marca, el número 6 de las pruebas, y por último la fecha de caducidad. ¿Qué va a tener esto como objetivo? Primero, que no haya desabastecimiento de las pruebas, y segundo, que no haya un sobrestock que lleve que estas pruebas se caduquen y por tanto representen una pérdida para el Estado. Como tercero, tenemos mejorar la adherencia al tratamiento del paciente, y esto se hace principalmente mediante la adquisición de píldoras monodosis, pero que sean triples combinadas. Estas ya sea que vengan en caja de 30 tabletas o frasco de 30 tabletas, que serán distribuidos a los diferentes centros de salud para que puedan ser entregados a los pacientes. Y esta área nos va a ayudar a lo que es el área de compras públicas. Y por último, cabe mencionar que es importante mantener la seguridad alimentaria de estos neonatos, en la cual conlleva que tengan una lactancia exclusiva de 6 meses. Pero como ya se mencionó, hay un riesgo de infección en las pacientes que tienen VIH en edad de lactar. Por lo tanto, es muy importante la creación de bancos de leche materna, sobre todo en las maternidades a lo largo de todo el territorio nacional, en la cual se plantea un periodo de 3 años para poder alcanzar este objetivo, que se hará junto con el Ministerio de Obras Públicas, además de las direcciones y gerencias de las diferentes maternidades, en la cual se le va a buscar establecer un espacio físico, proveerla de los diferentes insumos, además de la contratación del personal administrativo y del personal operativo, y por último un control de cada 2 meses mediante checklist, donde se registre cantidad de donadoras, cantidad de leche materna almacenada, cantidad de leche materna integrada, y sobre todo cantidad de leche materna que se haya perdido por pasar la fecha en la que sea viable para la administración. Continuando con esto, tenemos las siguientes conclusiones. Tenemos que una terapia antirretroviral correctamente aplicada a lo largo de la gestación resulta ser efectiva para prevenir la transmisión materno-infantil del virus, pero es muy importante destacar que por sí sola no puede tener un 100% de efectividad, tiene que ir acompañado por acceso, más que nada, como les dije, a exámenes de diagnóstico temprano, exámenes de laboratorios para control médico multidisciplinario, muchas veces incluye también la parte psicológica para lo que es el control mental, y que esto sea accesible en los diferentes niveles de atención en salud. También tenemos que tener claro que como la lactancia es un momento de riesgo que puede haber transmisión del virus, debe haber acceso a los bancos de leche materna. Además que en el Ecuador ya se están aplicando políticas de salud pública para la atención de este tipo de pacientes, cuyos lineamientos ya fueron dados por la OMS y OPS, y se han logrado mejorar mucho lo que son las cifras de neonatos libres de virus. Pero se obtendrían mejores resultados si fortalecemos estas políticas y sobre todo el primer nivel de atención, que es la puerta de entrada al sistema de salud pública.
Por lo tanto, damos las siguientes recomendaciones. Para tener una correcta adherencia, pues la utilización de fármacos triples combinados. Segundo, que en próximos estudios se realicen con otro tipo de pacientes. Si bien en este estudio se utilizó un tipo de paciente ideal, que en otros usen ese otro tipo de pacientes. Por ejemplo, que haya abandonado la terapia, que el diagnóstico de VIH haya sido a lo largo de la etapa de gestación o incluso perinatal, y ver qué tan efectivo igualmente es la terapia farmacológica en ellos para prevenir la transmisión del virus. Además, cabe resaltar que si la paciente tiene una carga viral baja o indetectable, se considera recomendable que debe lactar siempre y cuando ella no tenga disponible ya sea un banco de leche materna o lo que son las leches de fórmula. Y por último, se recomienda continuar realizando trabajos donde se pongan a prueba las otras políticas, qué tan efectivas son, para poder así continuar con un proceso de mejora continua y poder optimizar los resultados tras su aplicación. Gracias. Gracias, mi querido Pedro.